Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, hermanos. Pues mi nombre es Donaldo y nací en un país en África que se llama Uganda. Mi abuelo era musulmán y así parte de mi familia, viniendo de los musulmanes hasta a los 16 años. No había tenido la oportunidad de decir sí a Cristo Jesús. Pero por la misericordia de Dios, tú y yo estamos aquí en este lugar y podemos decir con confianza que somos de Cristo. Tú y yo podemos recordar esa primera vez cuando escuchamos la buena noticia que solamente en Cristo Jesús hay salvación. Fue tal vez un familiar, un vecino, compañero de trabajo, o simplemente a través de alguien que está predicando el evangelio a la calle, a otro lugar. Tú y yo tenemos el privilegio de decir que Cristo Jesús es nuestro Salvador, porque hemos escuchado la buena noticia que solamente en Él hay salvación. Y el día de hoy vemos las escrituras, todas apuntan a Cristo, somos de Cristo. Y a Dios damos gracia, damos gloria en todo, ¿no? Es un privilegio que tú y yo estamos aquí en este lugar. Es un privilegio ver lo que Dios nos quiere decir esta tarde. Pues por favor, si usted tiene su Biblia abierta, vamos ahí en Éxodo capítulo 17, el pasaje que el hermano Charlie acaba de leer. Éxodo 17, si usted tiene su Biblia allí, o tal vez la tienes ahí en tu celular o en una pantalla que tienes contigo. Usted quiere mantener la Biblia abierta y mientras usted está escuchando la predicación, como nos estaba diciendo el hermano Josué, el predicador tiene la responsabilidad de predicar. ¿Predicar qué? No sus palabras propias, sino predicar la palabra de Dios. Y ustedes y yo como oyentes debemos escuchar la palabra de Dios. Pero ahí también debemos mantener nuestros ojos en la palabra de Dios. Siempre pensando lo que el predicador está diciendo y lo que la palabra de Dios está diciendo, sí es lo mismo. Tú y yo queremos salir de aquí en este lugar, no solamente con la confianza que somos de Cristo, sino sabiendo que tenemos esa confianza y la convicción que hemos escuchado la voz de Dios, su palabra misma. ¿Está bien? Vamos a orar, mis hermanos. Padre Celestial, te agradecemos por el privilegio que tú nos has dado. El privilegio que solamente que tenemos en tu Hijo Jesucristo, que murió por nosotros a la cruz. Y el día de hoy podemos decir que somos de Cristo. Y te damos a ti toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Conoces las 3 reglas de sobrevivir? No puedes vivir más que 3 minutos sin oxígeno. No puedes vivir por más 3 días sin agua. No puedes vivir por más 3 semanas sin comida. Oxígeno, agua y comida son esenciales para la vida. Pero llegamos en esta parte aquí en el libro de Éxodo. Dios ya salvó su pueblo. En Éxodo capítulo 1 hasta el 14 nos dice toda la historia, cómo Dios lo hace, cómo Dios salva su pueblo. Ahí mismo en el capítulo 15 ellos llegan a responder
con alabanzas, glorificando a Dios por su salvación. Las mujeres tocaron el pandero, aquel tiempo, bailaron. Todo fue la gloria de Dios. Todo eso usted lo puede ver en Éxodo, en el capítulo 15. Ellos fueron salvos. Tal como nosotros el día de hoy podemos decir que somos de Cristo. Pero aquí lo que estamos viendo, ¿qué pasó con ellos? Poco después de su salvación, vemos algo que les pasan los hijos de Israel, los salvos. ¿Qué tienen? Tienen sed de agua. Así que llegan a perder confianza en un Dios que los ha salvado, en un Dios fiel. Peor, llegan a contender con el Dios, su Salvador. Literalmente, llegan a pelear con Dios. Pensarías que siempre ellos quedarían muy agradecidos de Dios para siempre, ¿no? Bueno, aquí en esta parte de Éxodo son 6 semanas que después que salieron de Egipto. Están marchando, están buscando comida y agua para sobrevivir. Recuerdas que no puedes vivir por más de 3 días sin agua. Fue una crisis para ellos y sería una crisis para nosotros. Entonces la pregunta que queremos estar viendo en este pasaje es, ¿qué haces tú en una crisis? ¿Qué haces tú en una crisis? Pues tenemos 3 puntos. Si tú estás tomando notas, este punto número 1 es el pueblo. En este pasaje vemos que el pueblo contenda. Y está ahí en los versículos 1 hasta el 3. Punto número 2, vemos que Moisés ora. Y está ahí en el versículo 4. Y el último punto, número 3, vemos que Dios provee. En los versículos 5 hasta el 7. Punto número 1, el pueblo contienda. Versículos 1 a 3. Los hijos de Dios están marchando en busca de comida y de agua para sobrevivir el desierto. Llegan ahí en el Rafidim, en el versículo 1, que nos dice, ve conmigo por favor, versículo 1. Y no había agua para que el pueblo bebiera. ¿Qué hacen? Vuelven locos. Ustedes pueden ver cómo, ahí en el versículo 2, nos dice, entonces el pueblo contendió con Moisés y dijeron, danos agua para beber. Es una cosa la falta de agua y es otra cosa contender o pelear con Dios. Es algo horrible que estamos viendo aquí. Dios ha sido misericordioso con ellos. Los ha sacado de su esclavitud en Egipto. Pero aquí están peleando con Dios, su Salvador. Qué fácil es olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Es muy fácil para mí decir simplemente las palabras que soy de Cristo. Y es otra cosa vivir mi vida día tras día en la fidelidad de Dios. Sabiendo como en los cantos que cantamos, que Él me va a sostener de día tras día. Pasamos crisis aquí en este mundo. Pasamos crisis de diferentes formas, situaciones difíciles. Pero voy a seguir creyendo que Dios me va a sostener. O simplemente son buenos cantos que cantamos. Él me ama.
Él me va a sostener. ¿De veras? ¿Lo creo? ¿De veras? Aquí vemos que ellos tenían una elección. ¿Van a confiar en Dios o no van a confiar en Él? Hermanos míos, es más fácil confiar en Dios por nuestro agua aquí en la ciudad de Guadalajara o tal vez en la ciudad donde usted vive, más que en el desierto de Sinaí. Si usted nunca has vivido en un desierto, tú y yo es muy fácil de pensar tal vez pues o condenar esta generación por reaccionar en una forma de desconfianza. Piénsalo un poquito. El agua no llega a tu casa. Son 3 días han pasado. Tienes sed. No puedes luchar. No puedes cocinar. Tienes un baño que huele feo. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú en una crisis de agua? Obvio no tienes agua ni siquiera para hacer tu caldo al gusto. Menos para beber. ¿Qué haces tú en una crisis de agua? Agarras simplemente un teléfono simple para quejarse con un municipio o vas al trono de Dios en oración. ¿Qué haces tú en el medio de una crisis? Si tú y yo nos quedaríamos sin opciones como los hijos de Dios, tal vez nosotros también volvamos locos, igual como ellos. Por eso aquí vemos que Moisés llega a hacer la pregunta. Mira ahí conmigo, ahí dice Moisés, ¿por qué peleas conmigo? Hace la pregunta. ¿Por qué tentáis al Señor? En el versículo 3 dice, pero el pueblo tuvo ahí sed y murmuraron el pueblo contra Moisés y dijo, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? El Señor tal vez sacó su pueblo de Egipto de noche al día, pero tomó 40 años sacando Egipto de su pueblo. El pueblo de Dios quería regresar en su esclavitud en Egipto. Más probable porque ya sabían dónde iba a salir su agua. Y aquí están quejándose. ¿Por qué nos sacaste de allá? Pero fue propósito de Dios para guiarlos por el camino del desierto. Y hacerles la pregunta, ¿me van a confiar hoy y para siempre o no? Pues el título de este mensaje se llama Confía en Cristo. Confía en Cristo. Y eso es lo que Dios está haciendo aquí con su pueblo. ¿Van a confiar en mí hoy y para siempre? ¿O me van a tentar? ¿O me van a desconfiar? Es bueno saber que siempre la palabra de Dios nos da la respuesta de las partes que está escudriñando. Es la palabra de Dios la palabra que vimos allí en San Juan capítulo 5 y el versículo 38. Escudriñar significa poner mucha atención a lo que dice la palabra de Dios. O tal vez en terminologías un poquito más accesible o para nosotros es simplemente poner tu nariz en tu Biblia.
que está como que simplemente tu nariz está ahí cerca. ¿Qué estás haciendo? Estás escudriñando la palabra de Dios. Estás viendo los detalles que están ahí, porque te importa mucho lo que Dios quiere decir. Y pues la palabra de Dios nos sigue a decir el contexto de este pasaje luego en un comentario. Deuteronomio capítulo 8, el versículo 2. Si usted está tomando notas, en el Deuteronomio capítulo 8, el versículo 2, nos dice esto. Dice, y te acuerdarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. El Señor llegó a llevar a los hijos de Israel por el desierto para probarlos, para humillarlos y ver si van a confiar en Él en el desierto y ahí está en la tierra prometida. Por supuesto, es duro ver tu mujer embarazada muriendo de sed. Es duro ver tus hijos, tus bebés sufriendo en el desierto porque no tienen nada que tomar. Tal vez algunos, la mayoría de nosotros aquí no tenemos ganados, pero tal vez algunos de nosotros aquí tenemos mascotas. ¿Cómo sería viendo tu mascota, ese perrito por ahí, ese gatito por ahí, muriendo de sed en medio de un desierto? Podemos entender lo que estaba pasando ahí en el desierto. Es mucho más fácil tener un corazón duro cuando estamos en medio de un crisis. ¿Qué haces tú en una crisis? ¿Qué haces tú? ¿Probas al Señor o confías en Él? Pues aquí lo que vemos precisamente en este pasaje, vemos que Moisés llega a hacer una llamada de emergencia, o 999, si usted guste, 999. Pero la única elección que él tiene es la oración que él hace a Dios. En el versículo 4, fue Martín Lutero que dijo, cuando todo falla, nuestra fe está únicamente en Dios. Y eso nos trae a nuestro segundo punto. Primero, vemos que el pueblo contiende. Y vemos en el segundo lugar, Moisés ora en el versículo 4. En el medio de su propia sed, Moisés llega a confiar en su Señor. Y clama al Señor. Todo lo contrario de pelear con el Señor. Si usted ha estado en un puesto de liderazgo, sabes cómo se siente en medio de una crisis. Tu culpa o no eres el culpable. Ustedes pueden ver cómo estos salvos o cristianos del Antiguo Testamento ya están listos a matar su líder. ¿Quién? Moisés. Ahí vemos versículo 4. Ve conmigo, por favor. Dice el versículo 4. Y clamó Moisés al Señor, diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Ellos, con sus corazones duros, en desconfianza del Señor, son igualitos como Faraón. Están listos a matar su líder. Estos creyentes del Antiguo Testamento son tan iracundos,
igual como la gente allá en Egipto, donde Dios los acaba de sacar. Con corazones duros, están dispuestos a matar su líder. Dudan a Dios, un Dios que ha sido fiel con ellos. Sin embargo, Él ha sido bueno. Él es fiel con todos. Les ha proveído comida en el desierto. Les ha dado agua. Pero aquí en este momento de una crisis, vemos cómo ellos llegan a responder. Claro, ellos son de Cristo. Somos de Cristo. Somos de Cristo. Somos de Cristo. Ellos son de Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Éxodo capítulo 3 y el versículo 14 nos dice: mientras Moisés estaba en el desierto, Dios le llegó a aparecer. Y Dios le dio la revelación de quién era. Dios Yahvé o el Soy. Cuando Dios le dice a Moisés en el Éxodo capítulo 3, el versículo 14, soy lo que es. El que soy. Y el que soy, el mismo Dios, Cristo Jesús, el Rey de Reyes, allí mismo en Éxodo capítulo 3, versículo 14, es el mismo que salva a su pueblo de esclavitud. Y Cristo el mismo que todas las escrituras apunta, es el que sigue salvando personas, tú y yo, de nuestras esclavitudes de pecado. Ellos, como nosotros, somos de Cristo. Amén. Una vez más vemos que la Biblia nos muestra lo que estaba pasando en aquel tiempo. Son más o menos 1000 años antes de la primera Navidad. Y allí en el Salmos capítulo 95, un músico en el templo de Dios está cantando ese salmo. Después de invitar a la congregación a adorar a Dios, como lo que vimos ahí en el capítulo 15, donde los hijos de Israel llegan a alabar a Dios. En el Salmo 95, el músico llega a invitar al pueblo a glorificar a Dios. Pero en el versículo 7 hasta 9, los dice esto. Dice, hoy sí, oyes su voz. Versículo 8. No endurezcáis vuestros corazones, como en Mariba, como en el día de Masa en el desierto. Versículo 9. Cuando vuestros padres me tentaron y me pusieron a prueba, aunque habían visto mi obra. ¿Cuál obra el salmista está diciendo? La obra de salvación. Ellos habían experimentado, no solamente visto la mano de Dios poderosa en sacarlos de la esclavitud de Egipto. Habían visto la obra de salvación de Dios. Pero, como respondieron en su crisis, dudando el Señor, quedando con corazones duros. En el lugar de confiar, estaban probando el Señor. Pero aquí en esos versículos, en el Salmo 95, ¿cuál voz hablaba el salmista? Es la voz del Espíritu Santo. Pero la gente no escucharon a Dios. La gente quedaron con corazones duros. Si usted y yo queremos entender lo que estaba pasando en ese contexto del desierto y en esa generación,
Usted luego podría leer Números, capítulo 14. Esa generación no entró en la tierra prometida. ¿Qué tal tú y yo el día de hoy? Tal vez tú estás pasando una situación difícil. Tal vez es una situación de salud. Tal vez usted esté enfrentando una situación ahí en tu trabajo. O tal vez hasta puede ser en tu iglesia local. Tal vez estás pasando una crisis en este momento. ¿Qué haces tú en medio de una crisis? ¿Pruebas al Señor? ¿Desconfías en Él? ¿O confías en Cristo? Primero, vemos que el pueblo contende. Y el número 2, vimos que Moisés ora, pone su fe, su confianza en su Dios Salvador. Y últimamente, en nuestro tercer punto, vemos que Dios provee. Dios provee en los versículos 5 hasta el 7. Antes de llegar los celulares en nuestras vidas, tal vez algunos de nosotros que vivimos en los 80s tal vez, 90s, primeros 90s sin celulares, que al día de hoy simplemente agarras y abres la aplicación del WhatsApp para comunicarse. En aquel tiempo fue un poquito más difícil cancelar una persona después de hacer un compromiso con ellos, a ver esa persona en un lugar. Por ejemplo, si usted podría decir a alguien, oye, el día sábado a las 8 nos vemos ahí en la roca, era más difícil simplemente cancelar. Pero el día de hoy, simplemente con una aplicación de WhatsApp, enviamos un mensaje y decimos, lo siento, no puedo llegar, cancelado la cita. Pero tú y yo conocemos igual personas en el medio de nosotros, aunque llegan a llamar a sus mismos cristianos, aunque dicen que ellos son de Cristo, te prometen y no cumplen. Y muchas veces quedamos viendo a Dios en la misma forma. Tomamos a Dios por ser mentiroso, pues hace promesas en su palabra, pero quién sabe si va a cumplir lo que prometió o no. Pero aquí vemos Dios no es hombre. Dios lo podemos tomar por su palabra. Y es lo que Dios hace. En Éxodo capítulo 6, Dios ya había prometido, enviando a Moisés, había prometido que iba a rescatar su pueblo de su esclavitud. Dios los había prometido que los iba a liberar de su servidumbre. Dios los había prometido, que luego la promesa sale en Éxodo capítulo 19, que ustedes me serán un pueblo especial. Ya conocemos esos versículos bien repetidos en el Nuevo Testamento por Pedro. Pueblo especial, pueblo escogido. Cantamos esos versículos y todos quedamos animados. Dios había dado esas promesas y Él es fiel para cumplir lo que ha prometido. No es como tú y yo, que simplemente enviamos un ping allá en el WhatsApp, decir, lo siento, ya no voy a poder. Dios lo podemos tomar por su palabra. Y eso es lo que vemos aquí precisamente en estos versículos. Ve conmigo, por favor, el versículo 5. Y el Señor, Yahvé el Salvador, el yo soy. Y el Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel. Y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo. Y ve, versículo 6.
He aquí yo estaré allí delante de ti, sobre la peña en el Joreb, y golpearás la peña y saldrá agua de ella para que bebe el pueblo. Y así lo hizo Moisés en la presencia de los ancianos de Israel. Qué rico, mis hermanos. Qué rico, amigos, cuando estamos en medio de una crisis y Dios provee y Dios llega en el tiempo, porque Él es el Señor del tiempo. Él opera no solamente en el tiempo de nosotros 24 horas al día, sino dentro y fuera del tiempo. Siempre Él llega a un tiempo perfecto. Así tú y yo podemos confiar en Él. Confía en Cristo. Dios llega a proveer agua de una roca. Y esa roca, la palabra de Dios nos dice que fue Cristo mismo. El apóstol Pablo luego en 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 4, si usted luego quiere leer el contexto de esos versículos, el apóstol Pablo llega a decir que esa roca fue Jesucristo. Imagínese Jesucristo a la cruz, golpeado, herido, está muriendo. Sus discípulos corren por sus vidas. Pero es el mismo Cristo que dice, el que tiene sed, acércase. Vienen a mí a todos que tienen sed. Vienen para beber. Todos que tienen sed pueden beber. Tú y yo, sí es la realidad que no podemos vivir por más que 3 días sin agua. Cristo Jesús es el que provee el día de hoy y para siempre. Mientras el pueblo de Dios estaban en su desierto, experimentaron diferentes crisis durante sus 40 años. Tú y yo el día de hoy en este mundo, Cristo mismo nos ha dicho, en este mundo tendrás aflicciones, pero confía en mí, yo he vencido el mundo. Tal vez tú y yo aquí en el mundo simplemente lo podemos ver, la vida que vivimos con Dios, lo podemos ver como el desierto que tú y yo estamos pasando. Pero hacia dónde vamos? Vamos para la tierra prometida. ¿Dónde está esta tierra prometida? Pues la palabra de Dios nos dice en la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, pues, tú y yo el día de hoy, precisamente en este año, octubre, día 7, cuando entraron diferentes grupos de malvados de Gaza entrando a Israel y causando la guerra que ahorita en el presente está pasando. Jerusalén, aquí precisamente la palabra de Dios no solamente indicaba una ciudad ahí en Israel y Medio Oriente, porque ni siquiera si en este momento le llega a invitar a usted que vayamos a vivir en Israel, tal vez algunos de nosotros podríamos decir, oh no, estoy aquí contento en México. Puedo aprovechar mi juego al gusto, un poco de salsita y mis tortillas. Pues es diciembre, ¿no? Disfrutamos nuestros tamales. ¿Quién quiere ir por allá? Pero tú y yo podemos tener la convicción que pasa lo que pasa en nuestras vidas, vamos hacia la tierra prometida. ¿Y dónde está esta tierra? En el cielo, nos dice la palabra de Dios, donde estaremos con Cristo para siempre. Donde no hay llanto, donde no hay lágrima, donde no hay enfermedades, donde no hay tentaciones, donde no hay nada que tú y yo batallamos en este lado de la eternidad. ¿Vas a confiar en Cristo?
o vas a desconfiar. Somos de Cristo. Somos de Cristo. Y aquí otra vez, el autor de Hebreos nos llega a ayudar en aplicar esta palabra a nosotros, cristianos, creyentes en el Nuevo Testamento, que somos de Cristo. Hebreos conmigo, por favor, Hebreos capítulo 3. Y vamos a ver los versículos 7 a 9 y 12 a 13. El autor de Hebreos, entendiendo bien el contexto de Éxodo capítulo 17, entendiendo el contexto de Salmo 95, él llega a aplicar este pasaje a los creyentes en el Nuevo Testamento, cristianos. Versículo 7 dice esto: por tanto como dice el Espíritu Santo. Acuérdate que en el Salmo 95 vimos ahí la voz. ¿Qué voz fue? Aquí vemos en Hebreos, dice el Espíritu Santo. Fíjate, no dice dijo como en el pasado, sino lo que estamos viendo aquí, si en la versión de las Américas o la versión de Reina Valera, depende de la versión que usted está utilizando. Aquí lo que tengo anotaciones aquí en la versión de las Américas. Dice, por tanto, como dice el Espíritu Santo, es presente simple. Dice, no dijo en el pasado. Dios sigue hablando a nosotros el día de hoy. Y Dios nos habla a través de su palabra. ¿Qué dice? Si oyes hoy su voz, versículo 8, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto. Versículo 9, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años. Aquí vemos que estos versículos repiten casi lo mismo, lo que el Salmo 95 ya dice. Aquí tenemos un aviso en primer lugar y en el segundo lugar vemos un ánimo. Y así como podemos aplicar este pasaje en nuestras vidas el día de hoy. Número 1, es un aviso. No endurezcáis tu corazón. Ve conmigo ahí en el versículo 12. Dice, tienen cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Mis hermanos, amigos, es muy fácil para mí cuando veo a alguien sonriendo con una sonrisa, pensar que todo les va muy bien en sus vidas. O simplemente en la iglesia, un domingo en la mañana, decirles, hola, ¿qué tal, hermano? Todo bien. Ay, qué bueno, qué bonito. Mientras lo que están experimentando en sus casas es algo triste. Tal vez están experimentando apartándose con el Señor. O tienen algunas situaciones en sus vidas que simplemente no están compartiendo con todos. Y no estoy diciendo que debemos estar compartiendo cada problemilla que tenemos con todos.
Pero sí sería necesario compartir lo que está pasando en nuestras vidas con algunas personas de confianza en nuestras vidas para que oren con nosotros. Eso es lo que podemos entender aquí en el contexto de esos versículos. Podemos ver el aviso que no llegamos a quedar con corazones duros, especialmente cuando estamos pasando unas crisis en nuestras vidas. ¿Qué haces tú cuando estás en medio de una crisis? Ánimo. Si tú estás en medio de una crisis el día de hoy, o una preocupación que usted tenga, sigue confiando en Cristo. Número uno, la primera aplicación. No quedes con corazón duro. Sigues confiando en Cristo. Aplicación número dos. Está ahí en el versículo 13, Hebreos 3, 13. Es una exhortación. Es una exhortación. ¿Qué dice el versículo 13? Dice, antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Mientras todavía se dice hoy, hay un día que tú y yo podemos vivir en donde no se dice hoy. Aquí dice mientras, se dice hoy. No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado a su corazón. Aquí vemos un ánimo en animar uno a otro cada día. Todos necesitamos uno a otro. Somos de Cristo. Somos de Cristo. Somos de Cristo. Espero, mis hermanos, que no sea simplemente fácil de decir esas palabras este fin de semana. Es decir, que somos de Cristo mientras todavía quedamos cargados con las situaciones, crisis que experimentamos ahí en la casa, crisis que experimentamos en el trabajo. Espero que tú y yo podemos confiar en Cristo. Si tu confianza ya está en Cristo, espero que tú y yo podemos animar uno a otro en estos días. Qué buena razón para animar uno a otro en el Congreso. Somos de Cristo. Al terminar, ¿viste cómo el pueblo contienda? Moisés ora y Dios provee. ¿Qué haces tú en medio de tu crisis? Espero que confías en Cristo. Y esa es la invitación de todo lo que vamos a estar escuchando este fin de semana. En todas predicaciones, todas enseñanzas, todo apunta a Cristo. ¿Qué haces tú en medio de una crisis? Confía en Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos porque siempre eres fiel. Te agradecemos porque tú eres el Dios que provee en el desierto y en la tierra prometida. Te damos gracias por Jesucristo en nuestras vidas. Te damos gracias que somos de Cristo. Ayúdanos este fin de semana a apuntar uno a otro a Cristo.
porque solamente en Él vale la pena vivir por. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias, mis hermanos. Gracias.